Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy venimos a realizar la graficación de una función paso a paso. Mi grupo está conformado por Ana María Villa, Lady Joana Osorio, María Camila Noreña. Eh, Somos del programa de Ingeniería Ambiental de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Bueno, entonces, para comenzar les voy a contar qué debemos hallar o qué pasos debemos seguir para realizar una graficación de una función paso a paso. Entonces nuestra función, en este caso, en este problema, es f de x igual a menos 2x sobre x al cuadrado menos 1. Debemos hallar una serie de elementos para poder realizar la graficación de esta función. Entonces debemos determinar el dominio de la función, las coordenadas de los intersectos con los ejes x y y, encontrar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, determinar las coordenadas de los puntos críticos, hallar los intervalos donde la función es creciente y decreciente, determinar las coordenadas de los puntos de inflexión, hallar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, realizar la gráfica de y determinar el rango de la función desde la lectura de la gráfica. Bueno, vamos a empezar entonces hallando el dominio de la función y sabemos que el dominio de una función son todos los números reales, excluyendo los números que me hacen cero, el denominador, ya que la división por cero no existe. El dominio, sabemos que el dominio es el comportamiento que tiene la función en el eje x. Entonces, el dominio son todos los números reales menos los números que me hacen cero el denominador, o sea, los números diferentes de cero. Para hallar estos números que me hacen al denominador cero, entonces vamos a despejar. Tenemos x al cuadrado menos 1 igual a 0. Vamos a despejar la variable. Este menos 1 que está restando pasa al otro lado a sumar, positivo. Tenemos que, para sacar esta variable de esa potencia, vamos a sacar raíz cuadrada al otro lado del igual, porque sabemos que una potencia, su opuesto es la raíz. Entonces tenemos que x es igual a raíz de 1. Sabemos que todas las raíces cuadradas tienen como posibles resultados dos números. Entonces en este caso tenemos la raíz de 1. Tenemos dos posibles números que me van a hacer 0, este denominador en esta función, que en este caso es el menos 1 y el más 1. O sea, que x es igual a más o menos 1. ¿Por qué? Porque 1 positivo elevado al cuadrado es igual a 1. Y menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1 positivo. Menos por menos es igual a más. Entonces tenemos como resultado que el dominio de esta función es igual a todos los reales menos 1 y 1 positivo. Bueno, ahora vamos a pasar a hallar las coordenadas con el intersecto, que sabemos que se hallan cuando alguna de las dos variables se hace 0. Vamos a hallar entonces primero el intersecto con el eje x, que sabemos que lo hallamos cuando y se hace 0, cuando y es igual a 0. Traemos entonces la función inicial que teníamos de nuestro ejercicio y vamos a reemplazar donde se encuentra y por el 0. Entonces tenemos que 0 es igual a menos 2x sobre x al cuadrado menos 1. Vamos a despejar entonces las variables. Pasamos este denominador que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al 0. Sabemos que esto se nos va a cancelar porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Vamos a despejar acá entonces esta variable. Pasamos el menos 2 que está multiplicando, lo pasamos a dividir con el mismo signo. Y nos queda que x es igual a 0 sobre menos 2. Entonces tenemos, en este caso, que x es igual a 0. Entonces tenemos como resultado que el intersecto en el eje x es el punto 0,0, que al final vamos a graficarlo. Entonces tenemos que el intersecto con el eje x es el punto 0,0. Bueno, ahora vamos a pasar a hallar el intersecto en el eje y lo hallamos cuando x se nos hace 0.
Entonces vamos a coger la función como hicimos en el eje X, vamos a coger la función inicial y vamos a reemplazar los valores en la X. Entonces en la función inicial teníamos que menos 2x sobre x al cuadrado menos 1. Entonces vamos a reemplazar esa x por un 0 y nos da que y es igual a 0 sobre menos 1. Menos 2 por 0 es igual a 0 y 0 al cuadrado menos 1 es igual a menos 1. Entonces tenemos en este caso también que y es igual a 0. Entonces tenemos que el intersecto en el eje Y es el punto 0,0, ya que Y es igual a 0. Entonces sabemos que la gráfica de la función toca el eje X cuando Y se nos hace 0. Entonces Y se hace 0, entonces el intersecto con el eje X, con el eje Y es igual a 0,0. Bueno, ahora vamos a hallar las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales las hallamos donde el denominador se nos hace 0. En este caso, con esta función, hay asíntotas en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Necesitamos hallar el dominio para conocer estos dos puntos. Sabemos que en nuestra función en la gráfica van a haber dos asíntotas. La primera es en x igual a 1 y la segunda es en x igual a menos 1. Pero ya conociendo entonces estas asíntotas, debemos conocer cómo se comporta la función antes y después del 1 y del menos 1, y esto lo vamos a hallar con los límites. Bueno, entonces ahora sí vamos a hallar el comportamiento que tiene la función. Vamos a empezar con el 1. Cuando x es igual a 1, entonces tenemos límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, este valor de acá arriba nos va a dar un número negativo. Vamos a reemplazar la variable con este 1. Entonces menos 2 por 1, menos 2. Y esta resta de acá abajo nos da 1 al cuadrado menos 1, 1 al cuadrado es igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0. ¿Por qué negativo? Vamos a coger acá un valor que nos tienda, va a dar más negativo porque es un valor que esté a la izquierda de 1. Entonces tenemos que menos 2, menos por menos es igual a más. Entonces la función cuando x tiende a 1 por la izquierda se va a comportar como más infinito. Tenemos límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el límite de arriba, pero ahora vamos a tener que este 1 se va a comportar como un número que esté a la derecha de 1. Entonces nos va a dar un 0 positivo. Entonces menos 2, o sea, menos por más es igual a menos. Acá menos por menos es igual a más. Entonces la función cuando x es igual a 1 por la derecha se va a comportar como menos infinito. Entonces sabemos que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función va a tender a más infinito. Y límite cuando x tiende a 1 por la derecha, la función va a tender al menos infinito. Ahora vamos a hallar cuando x es igual a menos 1 cómo se va a comportar la función. Entonces tenemos que el límite de x cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces este 0 acá nos va a dar positivo y menos 2 por menos 1 es igual a más 2, entonces positivo por positivo es igual a positivo. Entonces acá la función va a tender al más infinito. Tenemos acá que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, entonces acá este valor nos va a dar un 0 negativo. Entonces tenemos que acá nos va a dar un 2 positivo. Este resultado positivo por negativo es igual a menos. O sea, positivo por negativo es igual a negativo. Entonces acá la función va a tender al menos infinito. Bueno, entonces ya tenemos cuál es el comportamiento de las asíntotas verticales en esta función. Entonces ya sabemos que la asíntota 1 es en x igual a 1 y la asíntota 2 es en x igual a menos 1. Ya más adelante vamos a ver en la graficación estas dos asíntotas. Bueno, ahora vamos a pasar a hallar las asíntotas horizontales.
y tenemos que las asíntotas horizontales existen cuando el grado del numerador es menor o igual al grado del denominador. Entonces en nuestra función tenemos que la función f de x es igual a menos 2x sobre x al cuadrado menos 1. Vamos a mirar si el grado del numerador es menor o igual al grado del denominador. En este caso, el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2, por lo tanto, el grado del numerador sí es menor que el grado del denominador. Entonces, con esto nos da como luz verde para poder hallar las asíntotas horizontales. ¿Cómo se hallan? Las hallamos con un límite. Límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, con cualquiera de los dos lo vamos a hallar en este caso, entonces vamos a hallarlo con límite cuando x tiende al más infinito. Entonces tomamos la función menos 2x sobre x al cuadrado menos 1. Esto nos va a dar una indeterminación por donde lo miremos. Nos va a dar una indeterminación entonces de infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esa indeterminación. ¿Cómo la eliminamos? La eliminamos, la indeterminación, buscando cuál es la mayor potencia de la función. Entonces vamos a buscar cuál es la mayor potencia de esta función, y en este caso la mayor potencia de esta función es x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir la función, todos los términos, por esa mayor potencia de x. Recordemos que entonces debemos aplicar, aquí aplicamos la propiedad de los límites, entonces vamos a dividir por la mayor potencia en menos 12x, en x al cuadrado y en 1. Bueno, entonces acá simplemente vamos a operar menos 2x sobre x al cuadrado, nos va a quedar menos 2 sobre x, cancelo una x con una x, me va a quedar una sola x en el denominador. En este caso sabemos que x al cuadrado sobre x al cuadrado, eso nos va a dar 1, eliminamos, entonces nos da 1, y menos 1 y 1 sobre x al cuadrado nos va a dar igual, no podemos cancelar ahí nada. Entonces pasamos que el límite cuando x tiende al más infinito, menos 2 sobre, entonces ahora vamos a pasar a reemplazar en la x el valor que tenemos, que en este caso es infinito. Entonces menos 2 sobre infinito, 1, y menos 1 sobre infinito al cuadrado. Entonces por límites al infinito tenemos que cualquier número sobre infinito nos va a dar 0. Entonces acá tenemos que este menos 2 sobre infinito nos cancela, esto nos da 0. 1 menos 1 sobre infinito al cuadrado, esto acá nos va a dar 0. Entonces entonces 1 menos 0 entonces es igual a 1. Acá nos quedó 0 y 0 sobre 1 es igual a 0. Entonces ahí ya hallamos nuestra asíntota horizontal, que nuestra asíntota horizontal está en y igual a 0. Casualmente tenemos que nuestra asíntota está en el eje x, está en y igual a 0, esto es el eje x. Bueno, ahora vamos a pasar por último de estos 3 puntos que tenemos, de este punto de las asíntotas. Por último vamos a hallar las asíntotas oblicuas, que pasa algo muy particular con las asíntotas oblicuas, y es que una función tiene asíntota oblicua si el grado del numerador es igual al grado del denominador más 1, pero también tenemos que en una misma función no deben haber asíntotas horizontales y oblicuas, o sea, al mismo tiempo no pueden existir las dos. O sea, si hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua, y si existen las asíntotas oblicuas, no existen las asíntotas horizontales. Entonces, en este caso sabemos que como hallamos las asíntotas horizontales, la función tiene una asíntota horizontal, no podemos hallar las asíntotas oblicuas. Entonces, en esta función se presentan las asíntotas horizontales y por lo tanto no hay asíntotas oblicuas. Punto D. Determine las coordenadas de los puntos críticos. Para este vamos a calcular sobre la función inicial para calcular la primera derivada.
vamos a utilizar entonces esta fórmula. Denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Nos quedaría entonces de esta manera. X a la 2 menos 1 por la derivada de menos 2x, que es el numerador, menos 2x, que es el numerador, por la derivada del denominador, que es x a la 2 menos 1, sobre el denominador al cuadrado, que es x a la 2 menos 1 al cuadrado. Por lo cual nos queda de esta manera. La derivada de menos 2x sería menos 2. Y la derivada de x a la 2 menos 1 sería 2x. Sobre el denominador x a la 2 menos 1 al cuadrado. Este lo podemos dejar de la misma manera. Al calcular entonces, multiplicamos este binomio por este monomio y estos dos términos los multiplicamos. El denominador lo seguimos dejando de la misma manera, por lo cual entonces nos queda x a la 2 por menos 2 quedaría menos 2x a la 2. Menos 1 por menos 2 queda más 2. Menos 2x por 2x queda menos 4x a la 2. Y este es el menos de la fórmula, que lo dejamos por el momento ahí. El denominador sigue quedando de la misma manera. Entonces, al multiplicar el menos por menos 4x a la 2, lo que nos queda es este término positivo, quedándonos entonces la función menos 2x a la 2 más 4x a la 2 más 2 sobre el denominador, que queda nuevamente x a la 2 menos 1 al cuadrado. Luego aquí lo que hacemos es sumar términos semejantes con igual exponente, quedándonos entonces 2x a la 2 más 2 sobre x a la 2 menos 1 al cuadrado. Luego de esto, ya indicada nuestra primera derivada, lo que debemos hacer es igualar a 0. Igualamos a 0 entonces, quedando la función de esta manera. 0 igual 2x a la 2 más 2 sobre x a la 2 menos 1 al cuadrado. El denominador lo podemos pasar a multiplicar con el 0, quedando entonces este término en 0 igual 2x a la 2 más 2. Aquí lo que podemos hacer es, como tenemos dos términos semejantes, entonces podemos sacar el 2 y nos queda la función 2 por x a la 2 más 1. Este x a la 2 más 1 lo podemos pasar a dividir, quedando entonces 0 igual a 2. Y en la otra podemos pasar a dividir el 2 sobre el 0, quedando entonces 0 igual x a la 2 más 1, por lo cual aquí pasaríamos entonces el más 1 pasaría al otro lado negativo, y como x está al cuadrado, entonces quedaría raíz cuadrada de menos 1. Teniendo en cuenta entonces que la raíz del menos 1 es un número imaginario y que 0 igual a 2 no son respuestas correctas, determinamos que no hay puntos críticos para esta función. Luego procedemos con el punto E. Halle los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para este punto, teniendo en cuenta que no tenemos puntos críticos, posiblemente tengamos una función que siempre crezca o decrezca, por lo cual tendremos que validar el signo que la primera derivada, ya que no hay intervalos, sino que miremos si siempre crece o siempre decrece. Para esto entonces vamos a determinar dos números que reemplacemos en la x. Para este vamos a escoger entonces el número 2 y el menos 2, determinando entonces que la función
da positiva las dos, es decir que la función siempre va a crecer, teniendo en cuenta que cualquier número reemplazada en la x, sea negativa o positiva, como está al cuadrado, va a resultar positiva. Bueno, vamos a continuar entonces con el punto F. Determine las coordenadas de los puntos de inflexión. Para los puntos de inflexión se hallan cuando la segunda derivada se hace 0. Y por otra parte es importante resaltar que los puntos de inflexión nos sirven para saber la función dónde es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Empezamos entonces a hallar la segunda derivada partiendo de la primera derivada que ya habíamos hallado. En la primera derivada resultante aplicamos entonces la regla del cociente nuevamente, que sería entonces el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado, quedando entonces la derivada de 2x a la 2 más 2 sería entonces 4x. Y la derivada de x a la 2 menos 1 a la 2 sería entonces, bajamos el 2 del exponente, quedando entonces 2 por x a la 2 menos 1 y su derivada interna que sería 2x. En este paso lo que queda entonces es 4x por x a la 2 menos 1 a la 2 menos 4x que sería 2 por 2x, x a la 2 menos 1 por 2x a la 2 más 2 sobre x a la 2 menos 4. Aquí lo que podemos hacer es que sacamos factor común y cancelamos entonces este término con uno de los términos del denominador, quedando entonces de esta manera 4x por x a la 2 menos 1, que es este término, menos 2x a la 2 menos 2. Aquí multiplicamos signos sobre x a la 2 menos 1 a la 3. Aquí lo que hacemos es que sumamos términos semejantes con mismo exponente, quedando entonces 4x menos x a la 2 menos 3 sobre x a la 2 menos 1 a la 3. Pero lo que podemos hacer para que no nos quede este paréntesis negativo, podemos sacar el menos, quedando entonces menos 4x y los términos dentro del paréntesis positivos. Quedando entonces que esta es nuestra segunda derivada. Luego, para poder encontrar los puntos de inflexión, lo que vamos a hacer es igualar la función, o sea, nuestra segunda derivada, a 0. Quedando entonces 0 igual menos 4x por 4x a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 1 a la 3. Este término lo podemos pasar a multiplicar con el 0 y este término que está entre paréntesis, que es un múltiplo, lo podemos pasar a dividir sobre el 0. Quedando entonces 0 igual menos 4x. El menos 4 lo podemos pasar a dividir con el 0, quedando entonces 0 sobre menos 4 igual a x, por lo cual entonces nuestro punto de inflexión sería x igual a 0. Ese sería nuestro primer punto de inflexión. Y luego sobre la función podemos reemplazar este valor de x, quedando entonces y igual a 0, por lo cual determinamos que nuestros puntos de inflexión son 0 y 0. Punto G. Halle los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para terminar estos intervalos tomamos como referencia nuestra segunda derivada, la cual es f doble prima de x es igual a menos 4x que multiplica a x a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 1, todo esto elevado al cubo. Entonces en este cuadro que estamos viendo podemos identificar 5 intervalos. Entonces en el primero encontramos que va desde menos infinito hasta menos 1.
Entonces en nuestra recta, en nuestra gráfica, evaluamos el punto número menos 2 y encontramos que es de signo positivo. Si vamos acá al momento donde reemplazamos en nuestra fórmula, que es esta, la segunda derivada, como vemos acá, cuando x es igual a menos 2, todo este proceso nos arroja un valor positivo, lo cual indica que el comportamiento de este tramo de función es cóncava hacia arriba. Para nuestro segundo intervalo vemos que va desde menos 1 hasta 0. En nuestra recta tomamos el punto menos 0.9, lo evaluamos y encontramos que nos da signo negativo. Vamos a nuestro reemplazo y vemos que cuando x es igual a menos 0.9 nos arroja un valor negativo. Como miramos acá, se comporta de una manera cóncava hacia abajo. Cuando llegamos a este punto, a x igual a 0, vemos que esto nos da 0, ya que es nuestro punto de inflexión. Esto ya lo habíamos determinado en el punto anterior. Entonces, si venimos acá y reemplazamos, cuando x es igual a 0, esto nos da 0. Entonces, por ende, ya sabemos que es nuestro punto de inflexión. En nuestro siguiente intervalo, vemos que va desde 0 hasta 1. Evaluamos en nuestra recta el punto 0.9, nos da un valor positivo. Venimos y rectificamos y cuando x es igual a 0.9 esto nos da positivo, entonces ya sabemos que su comportamiento es cóncavo hacia arriba. Y para nuestro último intervalo vamos desde 1 hasta más infinito, evaluamos en nuestra recta y tomamos el punto 2, vemos acá, analizamos que nos da un signo negativo, entonces nos dirigimos otra vez a donde reemplazamos y cuando x es igual a 2, cuando x vale 2, vemos que nos da un valor negativo. Entonces ya sabemos que nuestro comportamiento es cóncavo hacia abajo. Listo. Para nuestro numeral h nos dirigimos acá a la graficadora, el cual dice que de acuerdo con la información obtenida de los numerales anteriores realice la gráfica de y. Entonces acá vemos la gráfica. Entonces, como primer paso, vamos a identificar las asíntotas. Estas las determinamos en los puntos anteriores. Entonces, encontramos que hay 3 asíntotas, dos verticales y una horizontal. Entonces, las vamos a trazar y acá, pues las observamos. Encontramos que nuestra primera asíntota vertical está ubicada en el punto menos 1. Y miramos acá, nuestra segunda asíntota está ubicada en el punto 1. Y ya sabemos que nuestra asíntota horizontal es en y igual a 0, entonces acá tenemos pues que está ubicada en 0. Ahora vamos a identificar los interceptos, que ya también los determinamos anteriormente. Entonces los marcamos y vemos que acá se nos formó un punto negrito. Acá se ve, entonces si nos acercamos, vemos que este punto está en 0,0, que fue el resultado que nos dio anteriormente. 0 para el eje Y y 0 para el eje X. Listo. Continuamos con nuestro último punto, el cual es el y dice, determine el rango de la función desde la lectura de la gráfica de la función. Entonces, acá encontramos que nuestro gráfico nuestro gráfico tenemos un rango desde menos infinito hasta más infinito. Si nos vamos para la graficadora, podemos observar que en toda nuestra gráfica, miren, en toda nuestra gráfica hay función. Siempre hay función, no hay ninguna zona o ningún tramo de la gráfica que se quede sin función. Entonces por eso sabemos que nuestro rango va desde menos infinito, mire que si seguimos derecho todo esto hacia abajo, esto nos va a llevar hasta menos infinito. Entonces hay función desde menos infinito, seguimos y nos vamos hasta arriba, nos va a llevar hasta más infinito. Entonces por eso ese es nuestro rango. Y algo que habíamos determinado en el punto A es que el dominio son todos los reales menos el 1 y el menos 1. Entonces acá también lo podemos observar. Si vemos acá en este lado de la gráfica, vemos que en todo eso hay función. Entonces si nos vamos, todo esto va hasta menos infinito, entonces sabemos que ahí hay función. Pero cuando llegamos acá a esta asíntota al menos 1, vemos que la función se dirige hacia arriba, entonces no toca la asíntota. Entonces hasta acá va nuestro pedazo, nuestro intervalo de dominio.
Entonces si seguimos, vemos que acá tenemos nuevamente función. Hay función, 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 hasta que llegamos hasta 1, que es nuestra siguiente asíntota. Y ya cuando venimos acá vemos que seguimos con función y que esto nos va a llevar hasta más infinito. Entonces por eso nuestro dominio va desde menos infinito unido 1, menos 1 abierto, y desde 1 hasta más infinito. O sea, todos los reales menos los dos puntos, menos 1 y 1. Y listo, eso ha sido todo. Muchas gracias.